Es una locura. Bueno, está en línea Ricardo Runza, especialista en temas de defensa. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Usted se ha explicitado bajo el título Geopolíticas de expansión territorial después de los anuncios de Trump, citando correctamente, entiendo, las fronteras no deberían moverse por la fuerza. Este Trump es un Trump que llega a una suerte de modo imperial, ¿no? Sí, en realidad lo que está sucediendo lo vamos a analizar desde el punto de vista geopolítico. En el siglo XXI hay movimientos geopolíticos de expansión territorial que los países con formato, los grandes países me refiero, ¿no? Con formato Ujú. de federación, de confederación o de unión, han iniciado un proceso de expansión territorial. eh, por ejemplo, la Unión Europea, que si bien no es un país en sí mismo, es una organización supranacional, funciona como una confederación de estados. Y en el año, en estos venideros años que estamos presentes, la Unión Europea ha incrementado su territorio de manera pacífica, siguiendo lo que podemos llamar la Carta de Naciones Unidas y los acuerdos de Helsinki, moviendo sus fronteras hacia, expandiéndolas mediante la conveniencia mutua. De hecho, en este siglo XXI, la Unión Europea ha incrementado su territorio con 27 Estados miembros y hay 9 Estados en espera para sumarse a esta confederación de Estados. Rusia, a través de Putin, vio los tratados de Helsinki y la Carta de Naciones Unidas e incrementa su territorio a través de la guerra con Ucrania. Y Trump irrumpe con una propuesta de conveniencia con Canadá y con Groenlandia. Ese es el panorama de la realidad hoy, esa es la actualidad que estamos viviendo en estas circunstancias. No sabemos si esto se queda por un largo tiempo por delante o es una cuestión de coyuntura, Ujú. pero esta es la realidad. Sí. Ahora, hay una diferencia, entiendo, entre la política de la Unión Europea que ha ido a través de elecciones, decisiones internas de cada país, sumando naciones a la prepotencia de Trump, con respecto, por ejemplo, del caso de Groenlandia, donde se utiliza permanentemente por parte de esta administración norteamericana un latiguillo que la verdad es increíble, nos tratan mal. Bueno, Trump. precisamente en el artículo yo critico este tipo de accionar que va contrario contra el objetivo a lograr. Esta expansión territorial, esta geopolítica de expansión territorial, si no se hace por el efecto de la guerra, se hace por efecto del convencimiento, de la atracción, de las interacciones positivas, como nos está mostrando Europa, que ha sido efectivo a lo largo de estos últimos 25 años. Si Estados Unidos desea anexar Canadá, no es con garrote arancelario, es mediante otros mecanismos. En especial, si consideramos que entre Canadá y Estados Unidos hay una construcción de integración tremendamente fuerte, pero que el presidente Trump cae en una contradicción, intentándolos incorporar como el Estado 51, pero al mismo tiempo rompiendo la integración. Tal es la integración que el sistema NORAD, por ejemplo, de Estados Unidos, el sistema militar, es un sistema combinado conjunto entre Estados Unidos y Canadá. Uh Estamos hablando de un nivel de integración económico y comercial tremendo. El presidente Trump es increíble que proponga una integración eh, territorial de expansión geopolítica, pero al mismo tiempo lo destruya con la aplicación de intereses, ¿no? Y de gravámenes. -huh. Esa es la contradicción de Trump. Pero de hecho, objetivamente, como analista, la geopolítica, desde el punto de vista geopolítico, estamos viendo estos fenómenos en el contexto global. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, habría que decir otras cosas, que no es menor la posición de China con respecto de Taiwán, por ejemplo, o las disputas al respecto de la creación de islas artificiales en el mar de Japón, ¿no? Claro, pero ahí en ese caso China no está demostrando, primero no tiene un formato de unión, confederación, que precisamente no está parte del análisis que Mm, realizo en el artículo, si bien yo no lo trato en el artículo en sí mismo, porque China no está en ese caso. China no funciona como una confederación de estados, funciona como una unidad mm, compacta,
por algo tiene un formato político comunista. Pero en el caso de Taiwán, no es una expansión geopolítica, es un reclamo soberano de siempre, porque Taiwán es una isla que siempre perteneció a China. Es como Malvinas para Argentina. Claro, sí, sí. No, 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 eso está claro, pero lo que quiero decir es que hay una situación global, ni que hablar de Putin con respecto de Ucrania o esa idea, Claro, exactamente, sí. Con ¿no? respecto a Ucrania, Putin rompe los acuerdos de Helsinki, rompe la Carta de Naciones Unidas y anexa territorio por la fuerza. Claro. Ahora, la pregunta que uno se hace es si en este contexto, ¿sí? De expansión territorial que estamos observando puede tener una connotación en el hemisferio occidental más allá de lo que Trump plantea para Groenlandia, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y yo en ese artículo hago un análisis que en el siglo XIX existió una visión geopolítica completamente distinta a lo que terminó, porque precisamente aquí en el hemisferio occidental, al sur de los Estados Unidos, desde México hasta el cono sur, hubo confederaciones que tuvieran un formato, o se Ujú. intentó tener un formato territorial distinto que por distintos motivos. Yo lo canalizo fundamentalmente por el populismo nacionalista y por el caudillismo, no tuvieron éxito, y hablo por ejemplo de la Gran Colombia, por Ujú. ejemplo de la Confederación Peruano-Boliviana o los Estados Unidos de Centroamérica. Y los únicos que tuvieron éxitos territorialmente, con una gran expansión territorial en el siglo XIX por efecto de guerras, ha sido por ejemplo los Estados Unidos de Brasil, que era el nombre anterior a Ujú. 1968, antes de fuera la República Federativa de Brasil, y el que no se expandió, sino que perdió territorio constantemente, pero que tuvo un formato de gran visión, fue de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y la pregunta que uno se hace a futuro es si, frente a estas circunstancias, Latinoamérica en particular, podrá afrontar una política de expansión geopolítica en diferentes términos, como por ejemplo lo hace la Unión Europea, Ujú. y bajo qué mecanismos, si se podrá recrear esas antiguas confederaciones que se pensaron en el siglo XIX. Es evidente que en Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, Salvador, particionados y que no fueron posibles de conformar esos Estados Unidos centroamericanos, Ujú. hoy son países muy débiles económicamente, y esta visión de expansión geopolítica, geopolítica para Estados Unidos y su seguridad nacional Ujú. no sería contraria, en especial hacia el sur, ¿no? Porque necesitaría países más fuertes territorialmente, con capacidad de contener la población y las inmigraciones que les llegan desde el sur. Y eso no ocurre por la debilidad estructural de todos estos pequeños países que se han conformado durante el siglo XIX finalmente y el siglo XX. Sí, en rigor, yo veo que hay una gran corriente hispanista hoy, ¿no? Como una especie, empezó como un debate en contra de la leyenda negra de España, pero que hoy ha ido mutando a la idea de constituir una suerte de confederación hispana de países, ¿no? Hay una, Sí, como el Commonwealth, claro, exactamente. sí, hay una gran prédica en ese sentido, un dato político nuevo poco reflejado en realidad en la Argentina, en mi Sí, opinión. en Argentina no se ve, y aunque hay un argentino que es la cabeza de ese Sí, movimiento. sí, sí, exactamente, sí. Y tiene mucha prepotencia porque es bastante lógico que eso ocurra en los contextos geopolíticos que se están desarrollando en el siglo XXI. Es razonable lo que se está proponiendo. Y es indudable, y a mi criterio técnico, que probablemente nos encontremos con cuestiones que se revivan. Por ejemplo, Perú y Bolivia podrían revivir perfectamente la Confederación Peruana Boliviana, que se intentó 2 veces en el siglo XIX y no se pudo hacer. Y ahí está Bolivia como un Estado fracasado y fallido, precisamente en una debilidad estructural que podría solucionarse con una visión geopolítica diferente, recrear la visión geopolítica que alguna vez tuvo, por ejemplo, el Mariscal Sucre. Mm. Y bueno, perdón, el Mariscal Santa Cruz. Y eso es posible que suceda en este siglo XXI. Los movimientos que podamos ver en el siglo XXI no van a ser exactamente a lo que estamos viviendo en el siglo XX. Y en ese artículo me pregunto si en este contexto podría ser posible
potencialmente, que Argentina, Chile y Uruguay pudieran confluir en una unidad geopolítica en común, ¿no? Y esa es la gran incógnita, porque en realidad, si uno lo mira exclusivamente desde el punto de vista geopolítico, ¿sí? No desde otro punto de vista, reitero, del punto de vista geopolítico, estaríamos hablando de una unidad territorial bioceánica con un enorme potencial en el Producto Bruto Interno y de un territorio continuo, ¿no? Podría decirse que casi sería el sueño de Artigas en menor nivel y el sueño de tener unos Estados Unidos del Sur como debería haber sido, que lamentablemente por los sucesos históricos que ocurrieron no fueron así. Sí, bueno, en realidad hay muy poca literatura sobre por qué eso no fue posible, ¿no? Porque había una unidad previa, la de los virreinatos, que luego se disgregó en la propia lucha de emancipación con respecto a España, ¿no? Hay un libro que es increíble que el presidente Milei no lo haya leído, a pesar de decirse libertario y liberal, que no es nada menos ni nada más que de Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra, donde precisamente Alberdi en ese libro critica el movimiento emancipador de San Martín. Alberdi se entrevista con San Martín antes de su muerte, pero precisamente lo que recrimina es la no conformación de los Estados Unidos del Sur. Precisamente lo que Alberdi dice, y por eso es tan crítico y llama el crimen de la guerra, es que la espada para la Argentina, o para lo que después sería Argentina, sería una maldición, porque por la espalda, en vez de ganar territorio, perdió. Y precisamente él presenta para los albores del siglo XIX que el soldado de la civilización es el agricultor, precisamente para construir riqueza y fortaleza en un territorio que fue desmembrado por las guerras internas y por la espada prácticamente. Sí, debe haber muchos más elementos. No creo que San Martín solo pudiera modificar. Estoy relatando lo Lo entiendo. Lo otro que no creo yo, sinceramente, digo esto y no lo digo, no quiero faltar el respeto a nadie. La verdad que creo que mi ley del liberalismo entiende 2 o 3 teorías económicas, el resto me parece que no tiene sospechas. Concuerdo plenamente, y es algo que está extendido en casi todos los liberales del país. Sí, es una repetición de apotegmas de carácter económico. Como siempre, Ricardo, gracias, muy amable, buena jornada. Gracias a usted, buen día. Bueno, seguimos en un instante. Este era Ricardo Runza, experto en temas de la defensa, y esta